palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, nos lleva a la redención. Programa de vida y fe. Hola, hola, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que su rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros. Un día maravilloso que nos ha dado vida y que estamos dándole gloria a Dios por esa vida que nos ha dado, por ese nuevo respirar, un nuevo resplandor que hoy nace sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Estamos dándole gracias a Dios por tu vida, por la vida de aquellos hombres y mujeres que están dedicando su tiempo para que podamos entrar en Vida TV por este canal maravilloso que nos ayuda a entrar hasta tu hogar, hasta donde te encuentres. Bendito sea el Señor. Bueno, pues seguimos con aquella enseñanza que hemos empezado sobre permaneciendo en Jesús y su palabra. Cuando nosotros estábamos basando este estudio en Juan capítulo 15 del 1 al 17, hemos estado enseñando primero que Jesús es la vid, Él es la fuente que nos puede ayudar a producir los frutos. Lo habíamos visto desde el verso 1 del capítulo 15 y estamos justamente en el capítulo 8. Pero hoy quería traer a memoria un poco sobre el verso 7, donde el Espíritu Santo nos había estado dando esa revelación sobre la necesidad de conectarnos, de permanecer en Jesús y en su palabra, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Habíamos estado viendo cómo esa diferencia entre la intimidad y la comunión, que es lo que nos ayuda a dedicarnos a recibir de parte de Dios su su sabiduría, cómo el meditar en su palabra nos lleva a esa revelación perfecta, esa comunión con el Espíritu, para que nuestra mente sea transformada. Y habíamos visto cómo solo la palabra de Dios nos puede ayudar a que tengamos esa revelación, ese entendimiento, ese conocimiento perfecto para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Cómo Dios había establecido los términos, los parámetros, las reglas, las leyes espirituales, como lo quiera llamar, de este verso capítulo 7, para que podamos entender y permanecer en Él y en su palabra, para que esto nos ayude a que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que ni la duda, ni la confusión, ni un corazón sin perdonar, pues estos serían esos parámetros que Jesús establece de permanecer en Él y en su palabra, con un corazón limpio. Todo lo que pidas delante de Dios, creyendo y no dudando, será hecho. Y Jesús había sido muy claro en este asunto. En este capítulo 4 vamos a estudiar sobre los frutos que glorifican al Padre. Los frutos que glorifican al Padre. Decía en la última parte de la semana pasada que esto es un misterio, y lo vamos a tratar de analizar de acuerdo a la palabra. Dice el verso 8 de Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre. Dos cosas, dice Jesús, en que lleves muchos frutos y que seas así mis discípulos. Así es que, ¿cómo glorifico al Padre? Primero, llevando frutos, frutos del Espíritu. Y segundo, siendo los discípulos de Cristo. Esto indica o confirma lo que hemos aprendido de Jesús en el verso 7, que permanecer en Él y en su palabra nos lleva a esa relación con el Espíritu y que es lo que nos ayude a producir el fruto. Así es que sin el Espíritu nunca podremos producir el fruto que agrada al Padre. Ahora, ¿por qué no logramos dar fruto? Porque no basta con creer solamente al Padre, hermanos míos.
No basta con creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No basta, es necesario conocerlo y reconocer sus enseñanzas, su doctrina. Así seremos sus discípulos. Un discípulo no es solamente un creyente, un discípulo es una persona, un seguidor de los preceptos de una escuela, de un maestro, una enseñanza, una doctrina, pues nuestro maestro es Cristo, nuestra doctrina es el evangelio de Jesucristo. Pablo dijo que no le podemos poner nada que quite o ponga, nada que cambie la doctrina de Cristo, porque todo lo que quite o añada pueda ser, pues, se convierte en un anatema. Así es que esta es la doctrina, esta es la enseñanza. El maestro es Cristo, Él es nuestro guía. Esa enseñanza que Él nos da es la guía de la vida por donde podemos producir esos frutos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero usted y yo mostramos esa sabiduría por medio de los frutos que seamos capaces de producir a través de lo que hemos recibido, de esa enseñanza, de esa disciplina, de esa obediencia que mostramos ante el Padre. El Padre recibe gloria cuando de nosotros recibe los frutos, por los frutos que nosotros seamos capaces de dar en el reino. Esto es lo único que glorifica al Padre. Y me trajo a memoria el Señor Juan 14, del 12 al 14 nos habla, Jesús está confirmando esto. En Juan 14, del verso 12 al 14 dice, de cierto os digo, de cierto les digo, es una confirmación. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Así es que esta palabra confirma también el verso 7, si permanecemos en él. Pero en este verso 8 está encerrado uno de los misterios que yo considero más profundos. Fíjese, porque si hemos entendido que el fruto es el que da gloria al Padre, no es el don. Nosotros todos hemos recibido dones. Entonces está claro que sin el Espíritu nunca podremos producir estos frutos. Jesús dijo, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, podrán dar fruto. Ahora aquí en Juan 12 dice que podemos hacer cosas mayores que las que él hizo y que estos frutos producirán gloria también al Padre, porque todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Así es que esto es un misterio, pero Jesús está siendo claro y ya no solamente está hablando del espíritu del fruto que habla Pablo en Gálatas 5 del 22 al 23, sino que Jesús se refiere en este caso al fruto que produce el Espíritu por la manifestación de los dones. Qué tremendo, por la manifestación de los dones. Jesús no se refiere al fruto que dice Pablo que vamos a dar en Gálatas 5:22, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Así es que estos no son los frutos que está hablando Jesús. Jesús está hablando del fruto dones, el fruto de los dones. En Primera de Corintios 12 nos habla, en Primera de Corintios 12 y Romanos 12 hay lista de dones que el Espíritu pone en nosotros. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12, nos hace referencia, nos enseña los distintos dones. Observamos una lista de dones como el don de discernimiento, el profético, la sabiduría, el don de conocimiento o ciencia, el don de hacer milagros, el don de sanidades, el don de servicio, el que reparte, el que enseña, el que administra, todos estos dones, etcétera. Está hablando el apóstol Pablo en Romanos y en Primera de Corintios 12. Todos son dones que nos ayudan a producir el fruto. Ahora, en Primera de Corintios 12, del 1 al 7, hay algo interesante. Dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles,
se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Los dones que tú tenías, los dones que tú posees, antes de llegar a Cristo te llevaban a los ídolos, a esas creencias falsas. Ahora en el verso 3 dice, por tanto, les hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Jesús es el que nos deposita el Espíritu Santo. Por medio de Jesús es que tenemos esta conexión con el Espíritu Santo. Es interesante, dice, por tanto, les hago saber que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Bueno, estos ídolos, estas religiones falsas niegan a Jesús. Entonces, esos dones los usaba estas religiones falsas. Qué tremendo. Por esto es que establece, ahora bien, el verso 5, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, por medio de nosotros, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Así es que nos queda claro en estos versos que sin los dones no podemos producir el fruto. Él nos ha dado dones que nos ayudan a producir el fruto, pero sin sin el Espíritu no podemos producir los frutos que le den gloria al Padre. Es algo que tiene que ver una cosa con la otra, pero las dos cosas son diferentes. Dice, pero sin el fruto del Espíritu Santo no podemos producir los frutos que le den gloria al Padre. Sin el Espíritu no podemos agradar al Padre. Por esto considero que es uno de los misterios más profundos y poderosos que nosotros podemos ver en este capítulo, porque el don no es lo que da gloria al Padre. ¿Por qué el don no es el que da gloria al Padre, sino el fruto del Espíritu Santo? Recuerda que nosotros poseemos los dones desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4 que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si recordamos en Jeremías capítulo 1, verso 5, le dice, desde el vientre de tu madre te escogí como profeta a las naciones. Desde el vientre de la madre. Dios nos había pensado. Dios tenía en mente tu vida y la mía y con un plan perfecto para que produzcamos los frutos que puedan darle gloria al Padre a través de los dones. Nosotros hemos recibido los dones desde el vientre de la madre, desde antes de nacer. Pero sin el Espíritu Santo no podemos dar gloria al Padre, aunque de Él proceden los dones que hemos recibido. De Él proceden, vienen de Él, nos los ha dado desde antes de la fundación del mundo, pero hay un camino perfecto y es Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Pero mira lo que dice Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto, está hablando de los dones, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Qué tremendo. Él nos hizo nacer por su voluntad, para que fuéramos primicias de las criaturas, para que toda su creación, y aquí está el misterio, todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano que respira, que tiene vida, fue nacido de una madre y nace porque ha sido la voluntad de Dios. Nadie nace por casualidad. Ahora nosotros cuando nos vamos desarrollando en la vida, vamos adquiriendo un camino, una doctrina, una enseñanza que nos va desviando del camino correcto,
que es la palabra de Dios, que nos va sacando del propósito de Dios. Él dice que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios sopla aliento de vida en aquel hombre y de ahí nace toda la creación, todas las criaturas. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero nos unimos al Espíritu Santo solo cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Él vino a unir los cielos con la tierra. Él vino a quitar el pecado, a perdonarnos para que nos pudiéramos unir a Él. Así es que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice Primera de Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Desde ese momento tu espíritu se une al Espíritu de Dios. Desde ese momento hay una conexión. Algo sucede en el mundo espiritual que ya nosotros no podemos pensar igual ni ser igual si realmente hemos llegado a los pies de Cristo con una convicción genuina, con una conversión genuina, para que el Espíritu Santo comience a producir en nosotros y empiece a dar ese resultado, para que empleemos el don que le dé gloria a Dios, para que el fruto del don que ya Él ha puesto en nosotros, pero ahora dirigido por el Espíritu Santo, empieza a darle gloria al Padre. Qué tremendo. Este es el gran misterio, porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero solo los que nos unimos al poder del Espíritu Santo por medio de Jesús como nuestro Señor y Salvador, podremos producir los frutos que le dan gloria al Padre. Bendito sea el Señor por el sacrificio de Cristo. Gloria sea a Dios por ese sacrificio. Por ejemplo, mire, el don profético. Recuerde que habíamos dicho ahora mismo que desde el vientre de la madre nos deposita los dones y que son irrevocables, dice la palabra. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque una persona cometa un pecado, si nace y se desarrolla en una familia y este es el misterio radica aquí. Una familia tiene un hijo, nace ese hijo, pero esta familia no es creyente de Cristo. Esta familia se desarrolla en otra doctrina. Vamos a decir en la doctrina del espiritismo, puede ser en el budismo, puede ser en cualquier otra enseñanza, puede ser la hechicería, todas estas, el oscurantismo, todas estas doctrinas que puede haber nacido esa criatura y se desarrolla en esa doctrina que niega a Cristo, que niega a Cristo. Recuerde lo que dice aquí el apóstol, lo que dice Jesús, no, perdón, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Ya tú tienes dones, pero sabes que cuando eras gentil, cuando no estabas en Cristo, era extraviado ese don. Ese don era dirigido por los ídolos mudos. Dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero ahora nos hace saber este misterio. Nos deja saber que solo por el Espíritu Santo hay diversidad de dones y diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. El Espíritu es el mismo, y nos los ha dado para provecho. Así es que ahora nosotros nos estamos viendo en este panorama donde tenemos a un niño que ha sido adoctrinado por la hechicería, por el espiritismo, por el budismo, pues ese niño no posee al Espíritu Santo. Esta persona nace con el don, lo posee porque el espíritu domina. ¿Pero qué espíritu domina ese don?
Posees el don, posees el talento, pero ¿qué espíritu lo domina? Si no has llegado a Cristo, quien lo domina es un espíritu inmundo. Por eso los adivinos pueden pronosticar lo que sucederá y sucede. Por eso pueden ver lo que sucedió en tu niñez. Por eso pueden adivinar lo que pasó en tu vida. Por eso es el don. Por eso es que el don no puede glorificar al Padre, porque el Padre solo se glorifica a través del Espíritu del Hijo, a través del Hijo. Juan 14, lo vimos. Mi Padre será glorificado por los frutos, el Padre será glorificado en el Hijo, a través de los frutos del Hijo, a través de los frutos del Espíritu que viene por el Hijo. Si no, no puede recibir gloria el Padre. Qué tremendo. Esto es un misterio que solo lo puedes ver a través del Espíritu, a través de la palabra. Por eso es que la palabra dice que nadie puede producir sin antes tener a Jesús como su Señor y Salvador. Porque solo después que lo confiesas es que eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora puedes oír la voz de Dios, ahora puedes ver por el Espíritu, ahora puedes actuar por el Espíritu. Tengo un testimonio poderoso. Am, Hace unos años ministraba a un señor que nunca había venido a la iglesia, no tenía a Cristo, y desde que se sentó para que nosotros lo ministráramos, una hermana y yo, estábamos orando por su salud física. Orando, él había venido por primera vez a la iglesia y estábamos orando por su salud física. Pero antes de orar por su salud física, el Señor me mostró que a él había que llevarlo al evangelio. Él no conocía a Cristo. Inmediatamente que se sienta, le empiezo a decir, el Señor me muestra que usted no tiene a Cristo en su corazón. Y por ahí empezó la conversación y le empecé a ministrar, a enseñar el camino del Evangelio. Empecé a llevarlo por la palabra. Mire lo que dice aquí la palabra, mire lo que dice aquí. Y lo fui llevando hasta que este hombre reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento, ese hombre que me confiesa que él había sido espiritista, que había ganado mucho dinero adivinando el futuro de las personas, adivinando lo que le iba a pasar a las personas o lo que le había pasado. En ese espíritu de adivinación, él había vivido por 70 años. Escuche bien, 70 años tenía cuando llegó a los pies de Cristo. Y este hombre me confiesa que él ve en el espíritu desde niño. Por eso digo que los 70 años, porque él dice que desde niño él podía ver en el espíritu, podía ver el pasado y el futuro de las personas en el espíritu. Él era un visionero y acepta a Cristo ese mismo día, entrega todo lo que traía en su cuerpo de santería, entrega todo, le quito todo, él aceptó a Cristo, recibió su sanidad física y fue libertado de todo este pasado que él había vivido. Pero pasó el tiempo y unos 3 meses luego me dice, yo necesito que usted me aclare algo. Me encuentra en un pasillo y me dice, es que a mí me pasa algo. Yo sé que yo fui libre, yo sé que Dios hizo algo grande en mi vida, sé que recibí la sanidad de mi cuerpo, pero es que no dejo de ver y yo no quiero ver más. Yo no quiero ver más y yo sigo viendo, pastora, cada vez que llego aquí y entro, yo puedo ver en las personas, yo puedo ver lo que usted trae a su alrededor, yo le puedo ver a usted una Pamela así blanca con un azahar verde alrededor de la Pamela y veo una luz muy grande sobre su vida. Bendito sea el Señor, gloria sea a Dios. Le dije, dice, pero puedo ver de aquella persona esto y de aquella persona lo otro y yo no quiero ver más. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo me llevaba a este misterio, a esta revelación.
Cuando dice Santiago 1:17 que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el apóstol Pablo, no hay Romanos, no hay variación de los dones. Lo que Dios te da, eso te lo dio desde el vientre de tu madre. Desde ahí fuimos escogidos, fuimos llenados por el Espíritu de Dios que depositó un don, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos dio vida, pero el Espíritu Santo viene solo cuando nos conectamos a Jesús. Y mi respuesta para él fue, usted va a seguir viendo porque usted es un profeta que ha sido escogido desde el vientre de su madre. Y el diablo, usted no había venido a Cristo. Por tanto, antes de usted venir a Cristo, el que dirigía su don era un espíritu demoníaco, era un espíritu de adivinación contrario al Espíritu de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo le está dejando ver para que usted produzca frutos que agraden al Padre, porque ahora usted es guiado por el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Señor. Así que usted y yo ahora podemos dar frutos que glorifiquen al Padre solamente si nos conectamos al Espíritu de Dios. Usted de hoy en adelante, le dije, usted va a seguir viendo y usted va a seguir produciendo dones. A través de ese don profético, usted va a seguir siendo dando frutos, pero que sean frutos guiados por el Espíritu Santo, no frutos guiados por el diablo. Bendito sea el Señor. Así que nos queda muy claro, hermanos míos, que para producir esos frutos que glorifiquen al Padre, es necesario ser un discípulo de Cristo, es necesario seguir la enseñanza de Cristo, es necesario recibir la palabra de Dios, es necesario que seamos revestidos nuestros lomos con la palabra de la verdad, como dice Efesios 6. Cuando habla de la armadura de Dios, tenemos que revestir nuestros lomos con la verdad, nuestros lomos del entendimiento, nuestros ojos del entendimiento tienen que ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu de la palabra. Por eso Jesús dice en Juan 6:63 que la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y ahora las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Es la vida de Dios a través de nosotros por medio del Espíritu Santo que nos puede ayudar a recibir el fruto de ese don. Él te ha dado el don y ahora el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo te ayuda a producir el don. Ayuda a que el don pueda tener los frutos que le agradan al Padre, porque ha sido guiado por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así que esta es la enseñanza del día de hoy en este verso donde nos dice que glorifiquemos al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos. Y seas así mis discípulos. Cuando dice seas así, es que sin él, sin el Espíritu Santo, no podemos. Es el Espíritu Santo, es las palabras que él ha hablado que son espíritu y son vida, que nos ayudan a conectar el don con el Espíritu y a producir ese fruto. Bendito sea el Señor. Hermanos míos, tenemos el poder en nuestras manos, tenemos la sabiduría, el conocimiento, tenemos los dones ya depositados en nosotros para producir esos frutos que agraden al Padre. En todo tiempo podemos darle gloria al Padre si decidimos vivir bajo la guianza, bajo la enseñanza, bajo el poder del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede llevar a producir ese fruto. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios porque nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ha hecho un depósito en nuestras vidas con esos dones y talentos, pero ahora nosotros hemos decidido venir a Cristo y a través del Espíritu Santo Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solo, les dejo al Espíritu Santo. Él es su ayudador, Él es su maestro, Él es su guía. Ahora nosotros sujetos de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, de la mano del Hijo,
podremos seguir dando frutos que glorifiquen al Padre. Nada nos puede vencer, nada nos puede mover, porque estamos conectados al Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, Él es el que nos ayuda a producir esos dones que podemos tener desde antes de llegar a Cristo, pero ahora llegamos a Cristo y como nos hicimos sus discípulos, como recibimos esa enseñanza, como seguimos su enseñanza, entonces vamos a dar ese fruto que glorifique al Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. En la próxima continuamos con el verso 9, donde veremos también otro misterio a través del amor. A través del amor es necesario que podamos llevar como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardamos sus mandamientos y permanecemos dice, si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Veremos este misterio, el misterio del amor, en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará. Cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor. Bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor. Bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor. Bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad.